¿Cómo están? Muy buenas noches con todos los presentes. Este, por lo pronto, bueno, hay 37 conectados. Bueno, antes que nada, nuevamente las disculpas del caso. La semana pasada tuve una descompensación de salud y por eso no pude ingresar a clases. Traté de hacer todo lo posible, pero ya se me fue imposible. Más bien al final de clases me gustaría tal vez programar, ¿no? ¿Cuándo podemos recuperar esas 2 horas? Bueno, eso dependiendo también de sus horarios, no los tengo. A ver, Fenner indica un domingo. Yo creo que sí, podría ser un sábado o un domingo, es cuestión de coordinarlo para recuperar esas 2 horas. Bien, como bien saben, debido a que no se pudo hacer clase la semana pasada, está pendiente el tema de las exposiciones. Pero antes de pasar a las exposiciones, me gustaría resaltar algunos puntos. Uy, tengo problemas de conexión. A ver, volveré a repetir. Espero que me hayan escuchado alguna parte. Les indiqué de que ahorita voy a compartir pantalla para dar algunas pautas del trabajo. Después de ello, tocar el tema de participación ciudadana. Y una vez que culminemos con ese tema, dar inicio a las exposiciones que están pendientes desde la semana anterior, ¿correcto? Si hubieran si continuasen los inconvenientes con la conexión, les pediría por favor que me escriban o tal vez me hagan saber y bueno, tal vez lo correcto sería para tratar de aliviar este tema, desactivar la cámara. Pero a ver, vamos avanzando. A ver. En la unidad 3, al inicio de la unidad 3, se puede ahí revisar lo que es el informe a presentar. Es un informe similar al anterior que presentaron. Más abajo se encuentra lo que es la plantilla de trabajo de la unidad 3. Pasaré a compartir la plantilla en este momento. A ver. Completa. Entiendo que ya se está visualizando el trabajo como tal. Bien, el trabajo como tal está enfocado a lo que es los unidades a revisar los ejes a revisar de la unidad 3, que va de la semana 9 a la semana 12, donde lo más importante vendría a ser a partir de lo que es el tema del enunciado. Los grupos pueden mantenerse, es igual por 4 integrantes. La estructura del trabajo está dividida en lo que es la introducción, el desarrollo, el contenido a abordar vinculado a uno de los temas de investigación, las conclusiones y la bibliografía. Como se habrán dado cuenta, son diferentes temas de investigación, desde lo que es áreas de conservación, energías renovables, infraestructura vial en la Amazonía, entre otros. Tienen alrededor, si no me equivoco, entre 10 a 9 temas, sobre los cuales pueden escoger uno de estos temas
y sobre este tema en específico es que van a realizar la investigación como tal. La extensión del trabajo es mínimo 12 páginas, máximo 17. Y bueno, acá está el formato de presentación. Como bien saben, de no presentarlo de esta manera se van descontando puntos, ¿no? Por no seguir los parámetros del formato de presentación del trabajo. Y finalmente, lo que es la rúbrica de evaluación, sobre lo cual se realiza, ¿no?, la calificación y la posterior retroalimentación en la cajita del aula virtual del el compañero, ¿no?, o compañera que suba el trabajo al aula virtual. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda o consulta antes de dar inicio a ingresar a ver el tema de participación ciudadana? Será indica todo claro. Bueno, correcto. No se olviden la fecha. Es al próximo viernes, claro, viernes 11 de noviembre. Bueno, entonces, estando todo claro, continuamos. Ocultar. Ok, fueron problemas con la conexión. Listo. Bien, como les comenté, bueno, esto fue hace 2 semanas, ¿no? Uno de los primeros temas a tocar en la unidad 3 es en relación a la ley de los derechos de participación y control ciudadano. Estos temas como tal en la participación ciudadana ya lo hemos revisado en concreto al momento de abordar la Ley General del Ambiente. Como bien recordarán, dentro de los derechos que contempla la Ley General del Ambiente tenemos lo que es el derecho a la participación de la gestión ambiental. Bueno, a manera de hacer un recordatorio, en relación a lo que revisamos en aquella sesión, todos sabemos, ¿no?, que todos los peruanos como tal tenemos este derecho para participar de manera responsable y activa en lo que significan los distintos procesos de toma de decisiones, en los cuales es importante, pues, que se tomen en cuenta nuestras dudas, consultas, reflexiones, vinculadas a la aplicación de políticas y o medidas relativas al cuidado o protección del medio ambiente y sus componentes. Y no solamente al cuidado como tal, sino también a identificar posibles impactos que puedan afectar de manera negativa o de ser el caso positiva la manera, ¿no?, en cómo se desarrolla la vida como tal en el ambiente en el cual nos encontramos. De esta manera es que el Estado como tal concerta con la sociedad civil en su conjunto, con todos nosotros, las decisiones y acciones de la gestión ambiental. Como se habrán dado cuenta, y bueno, espero, ¿no?, al momento en que realicen sus exposiciones, cuán importante es realizar, ¿no?, concertar sobre todo el diálogo, realizar decisiones que repercutan de manera positiva en los distintos intereses que puedan tener determinadas comunidades o poblaciones. Es un claro ejemplo de que si estas poblaciones sobre las cuales o comunidades sobre las cuales han investigado y a ustedes han identificado escenarios donde se realizan actividades de connotación empresarial que repercuten en su beneficio de estas comunidades, es indudable de que de no haber llegado a un diálogo concertado o alturado o tomar decisiones adecuadas, no podrían llevar a cabo, ¿no?, sus distintos tipos de actividades que realizan. Debe quedar claro, bueno, siguiendo con ello,
que este derecho como tal de la participación en la gestión ambiental implica, ¿no? Una connotación tanto individual o colectiva, por el cual los distintos ciudadanos peruanos, no olvidemos que en base al principio de igualdad previsto en la Constitución, no puede existir ninguna clase de discriminación, ya sea por raza, religión, credo, intereses políticos, ideologías, entre otros. Pero lamentablemente en este siglo XXI y en específico, ¿no? Desde hace, se podría decir desde hace 5 o 6 años, estamos pues, somos un país atomizado en el sentido de que cada día, cada semana o cada mes, siempre se levanta el polvo o existen nuestros conflictos entre todos nosotros como tal, por la crisis política que venimos atravesando. Muchos de ustedes leerán tal vez en los periódicos o distintos medios de comunicación, ¿no? Se hace siempre la distinción entre derecha e izquierda, ahora un término que se ha puesto muy de moda desde hace muchos, ¿qué se podría decir? Por algunos años, ¿no? El tema de caviar. Ahora con lo que ganó Castillo las últimas elecciones, salió este tema, esta palabra, ¿no? A la palestra de los cojudignos. Bueno, existen innumerables adjetivos, como ustedes saben, ¿no? Pero si hacemos una reflexión en sentido estricto, vemos que ese tipo de catálogos o ese tipo de adjetivos, lo que daña bueno, se podría decir de manera concreta, es que no podamos concertar ni tener un diálogo alturado como tal entre todos nosotros, porque al estigmatizarnos o al catalogarnos de esa manera, esto genera como tal cierto tipo de animadversión entre otros, críticas, y bueno, al fin y al cabo, todas estas críticas o esta crisis que venimos atravesando, indudablemente no va a generar que podamos, ¿no? Resolver nuestros conflictos o nuestros problemas como peruanos como tal. Y esto parece ser que sería hasta muchas veces me pongo a pensar, pareciera ser que es una idea, ¿no? Que implantan los pseudos partidos políticos, ¿no? Que nos quieren divididos. Eh, para tener en claro también este tema, es importante resaltar de que al no, mejor dicho, ¿no? Al no tener un panorama en concreto sobre los asuntos en los cuales debe resolverse los distintos problemas que tenemos en nuestro país, haciendo énfasis en el tema ambiental, estos lamentablemente no van a ser superados. Y un claro ejemplo de este tema como tal es lo que sucede, ¿no? Con lo que son los conflictos socioambientales. Debido a que no existen, pues, diálogos alturados, concertados, debido a que se toma de una manera mínima lo que es la participación ciudadana o la absolución de dudas o consultas al momento en que se llevan estos proyectos o programas, y en base a que desde un inicio no son resueltos o no se ponen las cartas sobre la mesa de manera concreta, es que repercuten, ¿no? Los problemas que después escalan hasta un nivel de violencia irracional o en el peor de los casos hasta lo que vendría a ser las muertes como tal. Por ejemplo, la semana pasada, sí, no, claro, el domingo ha sido, ¿no? Creo que todos nos hemos enterado, hemos visto de cierta manera la noticia de que en Lima ha sido este tema, ¿no? 3 hinchas, me parece que han sido de Alianza Lima, han fallecido a causa de que parece ser, de acuerdo a los últimos reportes de la policía, otro grupo de hinchas los ha emboscado y bueno, los ha matado. Y aquí uno se pone a pensar, ¿en qué nivel ya de irracionalidad está la sociedad peruana como tal, que parece ser que cada día tocamos más fondo, de en que se susciten, ¿no? Este tipo de asesinatos a plena luz del día? Indudablemente estas balas, entiendo que ha sido un tema por un asesinato con arma de fuego, han podido caerle a cualquier persona transeúnte, ¿no? Que podía estar en esta zona.
Y eso nos lleva a repensar y reflexionar que hay muchas cosas que, bueno, no están funcionando. No existe sobre todo, ¿no? Un diálogo, como les decía, por eso es importante resaltar el tema de esta participación y por lo cual se suscitan, ¿no? Este tipo de conflictos o escenarios. Dentro de lo que es la participación ciudadana, es importante tocar el tema de la democracia. Este, como saben, es un término que nace o se acuña en lo que es la antigua Grecia, ese se podría decir, ¿no? El gobierno del pueblo, que con el pasar bueno, en el caso de nosotros en el Perú, en nuestra historia, ha ido teniendo, ¿no? Diferentes repercusiones. Si nos remontamos a la época republicana, en un principio pues solo podían votar las personas tal vez blancas o los criollos, como bueno, se suele mencionar en unas crónicas. Se encontraba vetado, ¿no? Como tal el voto a lo que vendría a ser la población andina o la población negra. Posteriormente, ya con el transcurrir de los siglos o de las décadas, ha ido cambiando, y no solamente, bueno, en nuestro país, ¿no? Sino también a nivel global. Un claro ejemplo de este tema también es lo que sucedió en la década entre el 60 y el 70, o hasta inicio de los 80 en Estados Unidos, donde la población pues, negra se encontraba disgregada, ¿no? No tenía, se podría decir que no tenían diferentes derechos, como es el caso de, por ejemplo, ¿no? En los buses, las personas negras tenían que sentarse en la parte de atrás. Muchas veces, si querían hacer manifestaciones o hacer algún tipo de, tal vez de reclamo o queja, se veían sumamente criminalizados o, de ser el caso, atacados por lo que son las fuerzas del orden interno. Y este tema, bueno, si bien es cierto, se ha ido superando, ¿no? Con el transcurrir de los años, por eso les decía que era un fenómeno global. eh, Hasta hace no muy poco vemos que se suelen suscitando este tipo de escenarios, como es el caso de, recordarán, me parece fue en la época de pandemia, de este ciudadano negro Floyd, no recuerdo el nombre exacto, y que entiendo, en la noticia, ¿no? Bueno, informaba de que la policía lo había reducido, y él, al poner resistencia, porque consideraba que no había hecho nada malo, es que uno de estos policías pues le aprieta, ¿no? La parte de la boca contra el pavimento, y bueno, después de unos minutos es que falleció. Pero no debemos perder de vista este eje o este escenario tan importante como es la democracia, ¿no? Por medio de la cual se va a ver fortalecida los distintos espacios de intervención y participación ciudadana en nuestro país. Y hablando de democracia y lo que son también elecciones, ¿alguna vez han escuchado hablar o lo han visto, tal vez, ¿no? En uno de sus programas, es un periodista, Aldo Mariátegui, y bueno, también lo conocen como en redes, ¿no? A veces le tratan de hacer sus memes como Alditus, pero creo que es más conocido por ser un nieto, pues, de José Carlos Mariátegui. ¿Alguna vez lo han escuchado hablar de repente en algún medio de comunicación o alguna de suele tener su columna también en Perú 21? Sí, claro, sale en Willax, yo Caviar de su programa. Tiene ciertos sesgos, ¿no? Este periodista, pero hasta hace 2 semanas y un poco más tal vez, sacó una columna en Perú 21. Como les digo, a veces tiene sus aciertos, como otras veces sus desaciertos, pero te deja ciertos espacios de reflexión, y a esto voy. Él siempre cataloga al ciudadano peruano o a la población electoral peruana como, ¿cuál es su término? Somos, bueno, quiero generalizar, pues, ¿no? Él dice que todos los peruanos, como tal, al momento en que vamos a las urnas, no somos el electorado, somos el electorado. Tal es así que
Según él, bueno, yo también comparto lo que, lo que él comenta, hasta el Pato Donald podría ser presidente del Perú. Bueno, creo que de eso no queda duda. Pero hay algo que me llama la atención vinculada al término de democracia, puesto que él comenta, para nadie es un secreto que lamentablemente la educación se ha visto muy afectada con el tema de la pandemia, el nivel de educación, sobre todo la educación pública, es muy bajo para los distintos estándares internacionales, salvo excepciones como tal. Pero él refiere que debido a este nivel de ignorancia que muchas veces el ciudadano peruano de a pie convive, y esto también en gran parte por todo lo que nos bombardean los medios de comunicación, donde ustedes se dan cuenta, pues hay cero iniciativa, ¿no? Tal vez en temas culturales. Un claro ejemplo de ello es que los medios de señal abierta, canales de televisión, si uno ve su parrilla de programación, más del 80% está enfocada a temas de farándula y bueno, todos esos anticuchos. Él refiere de que a fin de tal vez poder solucionar este tema, ¿no? Al momento en que, ¿por qué el peruano vota mal y siempre estamos, ¿no? Entre escoger entre el SIDA o el cáncer? Él, como un medio de, tal vez, de solución, propone de que solamente deberían votar las personas formales. Vale decir, aquellas personas que, bueno, tal vez están constituidas, pagan sus impuestos, sus tributos de manera legal, de manera correcta, y de esta manera, él comenta que se podría reducir, ¿no? Esta gran brecha por las cuales siempre pues, nos vemos enfrascados en problemas o crisis políticas, puesto que bajo la premisa de que se podría decir, ¿no? Que el ciudadano formal tal vez tiene un mayor grado de educación, podrá ejercer tal vez de manera correcta o más alturada o mejor informada su voto, el voto, ¿no? Al momento de que uno va a las urnas. Bueno, como les comentaba, es una reflexión. Tal vez sobre ello se puede generar un debate o tener distintas opiniones, pero a ver, tal vez si tienen algunas opiniones o discrepan en sentido contrario, me gustaría escucharlo. Sí, Fender, adelante. Sí, profesor, conforme a lo que dijo, cuando usted se refiere a ciudadanos formales, ahí surge otro problema, de que Perú todavía está en vías de desarrollo, así que ciudadanos formales, o que ese pata en su universo de que solo vive en Lima tal vez, cree de que hay muchas personas con un nivel de cultura como el que él seguramente dice tener. No, porque por desgracia aún tenemos problemas en el sistema de educación del Perú. No es moderno, no es actual, tampoco es exigente, y toda la corrupción que lo hace mucho peor. Así que, de ser el caso, como lo plantea este señor, el voto recaería solo sobre muy pocas personas, hablando de Perú. Si estamos hablando de un lugar ya, no sé, súper desarrollado, Noruega, por así decirlo, hay obviamente más del 90% seguramente votaría como quiere que se vote, ¿no? ¿Cómo se llama el señor? Como usted dijo. ¿Quién? ¿María Tegui? Ah, María Tigre, ajá. O sea, Ok. pasaría. O sea, con lo que él quiere pasaría en un lugar donde ya hubo por decirlo, mucho avance en lo que es el sector de educación, sector tecnológico, desarrollo social. Pero estamos en Perú y por desgracia Perú sufre de eso. O sea, es una pena, pero sufre bastante de que la educación no es de calidad. Y si María Tigre quiere que se realice ese tipo de votos, habría el problema de que solo un pequeño grupo de personas estaría decidiendo por el país, como ya ocurre, pero sería más intenso, ¿no? Y ahí también habría otro problema, surgiría otro problema más grande en el cual se darían cuenta, habría una mayoría de personas que se darían cuenta de eso y habrían más protesta, más desorden social, más crisis política, ¿no? El pata creo que está hablando, o Mariátegui está hablando, desde su punto de vista de que cree que Perú es Lima, una cosa así, o, Mm, o sea, un poco aislada su forma de pensar, la verdad, claro, no considerado. claro. Como les decía, pues tiene sus aciertos y desaciertos. Por ejemplo, lo que tú comentas es correcto, pero ahí habría una clara afectación de lo que es el principio de igualdad. Y bueno, de ser el caso que se impulsaría esa iniciativa, obviamente habría una reforma constitucional en relación al tema, ¿no? Para el momento de ejercer el voto.
O sea, son varias aristas, pero a mí lo que me genera la reflexión es, ¿por qué no? O sea, siempre las últimas elecciones, o bueno, desde que tengo uso de razón, vamos en estos problemas, y sobre todo al momento de escoger pues a nuestros representantes. Hay algo a mí también que me llama acá la atención y que escribe Arturo, indica, ¿no? El motor económico del Perú son los comerciantes informales. Totalmente cierto, pero acá hay otro grave, hay un gran problema, ¿por qué esos ciudadanos como tal o esos empresarios no se vuelven formales? Uno de los primeros problemas es el tema de la burocracia. Si uno quiere hacer un simple trámite en la municipalidad, y al momento en que lee el TUO, el texto único ordenado, se va a ver con mil y un trámites, dinero y lo peor de todo, tiempo desperdiciado. Por ejemplo, hace algunos años suelen salir índices en relación a temas de burocracia o corrupción. En América Latina, nuestro país ocupa uno de los primeros lugares en temas de burocracia. Por ejemplo, el artículo mencionaba que si en Argentina o hasta en México, que también son países que están pues sumidos en corrupción, para tramitar un permiso de construcción de un edificio, una casa, lo que fuese, el artículo mencionaba que basta que un ciudadano realice entre 3 a 4 trámites en concreto. En cambio, en el Perú esto se duplica. Los trámites como tal implican hasta de que sean 7 u 8 veces. Y obviamente todo esto al final a uno lo desincentiva, o peor aún, uno se coloca o reflexiona en el sentido de que ¿para qué pago impuestos si al final tengo servicios públicos de tan baja y mala calidad, como es el tema de educación, autopistas, infraestructuras, salud y entre otros? Bien, continuemos entonces. Ya. Bueno, la participación ciudadana, conforme se encuentra, y lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al punto sobre las etapas en las cuales se da, implica que sea un proceso dinámico porque participa, bueno, la comunidad como tal, o en este caso, ¿no? Tratándose de lo que son comunidades o poblaciones indígenas, es flexible porque involucra la participación y sobre todo los comentarios de toda la comunidad en su conjunto, y al tener 8 etapas es que permite, ¿no?, este rango de flexibilidad al momento de la toma de decisiones. Y finalmente es inclusivo, vale decir, ninguna persona se puede ver tal vez discriminada o apartada al momento en que se realizan todos estos procesos de participación. No olvidemos que la propia Ley General del Ambiente lo reconoce como un derecho especial, ¿no?, que todos nosotros debemos ejercer al momento de la toma de decisiones en asuntos medioambientales. En suma, este espacio permite, ¿no?, que esta información sea dada de manera clara y sencilla sobre el proyecto sobre el cual se va a realizar, ¿no?, un proyecto de inversión, y de esta manera también se debe recibir y tomar en cuenta los distintos aportes o comentarios de la población, los cuales deben ser atendidos por los titulares del proyecto al momento en que se realizan estas etapas, bueno, en este caso vinculada a lo que es la consulta previa, que ya lo vamos a ver en unos minutos. Los mecanismos para ejercer esta participación ciudadana de manera activa implican que podemos elegir y también ser elegidos. Existe un deber especial para el tema del manejo de información y opinar sobre todo en los asuntos públicos que, bueno, a todos nosotros como tal nos atañe, ¿no?, en relación a la toma de decisiones. Por otra parte, se deben presentar iniciativas ciudadanas de reforma constitucional y de legislación. Sobre este punto quisiera hacer un pequeño acápite. Bueno,
algunos días leí una entrevista, me llamó bastante la atención. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar bueno, o lo ha visto, ¿no? O disertar a Valle Riestra, un exdiputado que ha sido ministro también de Fujimori? Lo voy a... Javier Valle Riestra. De repente, o hasta lo han podido ver me acuerdo que se puso muy de moda en lo que era el especial del humor hace, que pues estoy hablando más de 10 o 12 años atrás. Bien, en la entrevista, este señor ya octogenario menciona de que en la década del 60 y el 70 sí existía una participación ciudadana activa vinculada a los temas de la política. Tal es así que si alguien quería dar sus opiniones sobre un tema en concreto sobre el cual había investigado, habría leído, era suficiente con ir a alguna de las plazas. Bueno, él menciona sobre todo que asistía a lo que es la Plaza San Martín en Lima, y ahí comenzaba a debatir, a argumentar y ejercer, ¿no?, lo que es la retórica en distintos asuntos. Por eso él considera de que en esa época existían los partidos políticos que existían en nuestro país eran serios, trabajaban en temas en concreto, y lo que es mejor aún, los senadores como tal, o diputados que, bueno, eran escogidos e iban al Congreso, debatían sobre temas plausibles, objetivos, que intentaban mejorar, ¿no?, la manera en cómo se desarrollaba la vida en nuestro país. Pero todo ello, con el transcurrir de los años, se puede decir que se ha tirado a la basura. Una clara muestra de ello es que, bueno, salvo pequeñas excepciones, la mayoría de congresistas tienen problemas, tienen investigaciones, actos de corrupción, y bueno, la lista es innumerable. Creo que cada congreso se supera, ¿no?, en ser el peor. Hace poco me llamó a mí mucho, bueno, hasta se podría decir, me dio mucha rabia. La actual mesa directiva del Congreso aprobó un bono de 4.600 soles para todos sus trabajadores del Congreso. ¿Cuál era la justificación? De que como ha subido, bueno, se podría decir el costo de vida en nuestro país, bueno, es necesario ese bono. Pero yo me pregunté, o ustedes mismos se preguntarán, ¿y es que acaso el costo de vida solo ha subido para las personas que trabajan en el Congreso? Y todos nosotros, los peruanos que no trabajamos en el Congreso, y bueno, de esta manera es que se dan, ¿no?, este tipo de, bueno, de aprobaciones dentro del Congreso, que obviamente genera pues todo este ámbito de polarización, y uno se pone a pensar qué manera de malgastar de esa manera los recursos públicos, haciendo, bueno, un redondeo de la nota. Alrededor se va a destinar algo de 2,5 millones de soles para pagar este bono a todos los trabajadores del Congreso. Sencillamente este dinero podría ser bueno, utilizado, ¿no?, para proyectos de infraestructura, pero vemos cómo se despilfarra y no existe una adecuada gestión al momento de la administración de estos recursos. Dentro también de los mecanismos para ejercer esta participación ciudadana activa, tenemos el tema de la colaboración y toma de decisiones, que implica, ¿no?, identificar necesidades o problemas dentro de cada distrito, provincia o región, y tratar de, mediante este proceso de participación, dar solución a los mismos. Se debe también vigilar y controlar la buena marcha de la gestión pública, algo que evidentemente no se realiza como tal, ni en el sentido correcto. Y también nos debemos pues pronunciarnos, ¿no?, en los referendos y en las consultas ciudadanas. Bueno, el último referéndum fue el que lo realizó por el gobierno de Vizcarra, en el cual hubieron reformas constitucionales que, bueno, varios críticos en la materia indican puede que esto ha desvirtuado, ¿no?,
o ha permitido que colapsen los partidos políticos como tal. Pero bueno, ese es otro tema que también es muy debatido en ese sentido. Dentro de las dimensiones de la participación ciudadana, tenemos que identificar en principio que estamos hablando de lo que es un derecho que nos permite acceder a la información pública sobre los proyectos de inversión. Asimismo, es un deber a participar responsablemente en los procesos de estas tomas de decisiones. Y los principios que rigen como tal la participación ciudadana, tenemos lo que es la inclusión. Se debe incentivar, ¿no?, como tal la participación de todos los ciudadanos como tal, evitar sobre todo, ¿no?, cualquier acto o hecho o tal vez, ¿no?, alguna omisión que implique que en este caso, ¿no?, o en el ejemplo concreto, que grupos vulnerables no puedan acceder a este proceso participativo, lo cual se encuentra totalmente proscrito. Tenemos también el principio de transparencia, el cual implica, ¿no?, que se otorgue una información veraz, transparente y sobre todo de fácil acceso para todas las poblaciones en su conjunto. El principio de accesibilidad, facilitar a que los ciudadanos tengan el acceso a esta información útil y de fácil, sobre todo aquí hacer hincapié, ¿no?, y de fácil comprensión. Muchas veces, al no comprender de manera clara o sencilla lo que se está explicando y, bueno, y al no hacer las preguntas, tal vez por timidez, tal vez por ignorancia, es que todo este principio se distorsiona como tal. Y sobre todo el principio de diálogo continuo, el cual fomenta una comunicación constante entre todas las autoridades, los titulares y las poblaciones locales que llevan a cabo estos procesos de participación. Dentro de los enfoques claves, es importante resaltar el enfoque de género vinculado a que existe, ¿no?, igualdad de oportunidades, tanto para el género masculino y femenino al momento en que se realiza esta participación activa. El enfoque intercultural, que implica promover la participación de la población, respetando como tal sus costumbres y su diferente diversidad cultural. Estos son los tipos de mecanismos obligatorios y también complementarios que se dan dentro de este proceso. Por un lado tenemos lo que son los talleres participativos o informativos, lo que son las audiencias públicas, el acceso a resúmenes ejecutivos o la publicación de avisos en diarios y emisoras radiales en relación a los diferentes escenarios o actividades que se van a realizar para que la población en su conjunto participe, pues, en todas estas actividades. Y como mecanismos complementarios tenemos lo que es que los ciudadanos como tal podamos tener acceso por base del principio de accesibilidad al material informativo, al equipo de promotores o facilitadores que van a realizar a cabo el proceso como tal. También se apertura lo que son los buzones de sugerencias, entrevistas, encuestas, entre otros. Bien, ahora ya vamos a ingresar a lo que es el derecho a la consulta previa, las etapas como tal, que nos dice, ¿no?, el convenio 169, y finalmente hace algunos meses se emitió una sentencia en el Tribunal Constitucional que desconocía estos derechos, lo cual implicó un comunicado de varias instituciones públicas que rechazaban este pronunciamiento y sobre todo la Defensoría del Pueblo realizó, bueno, un análisis en los cuales evidentemente no se encontraba de acuerdo con este fallo emitido porque vulneraba o desconocía ciertos derechos que ya se encuentran desarrollados y que habían sido objeto de pronunciamiento por parte de anteriores colegiados que conformaban el Tribunal Constitucional. Pero bien, ingresando a lo que es el derecho a la consulta previa, es importante tener en cuenta que
La consulta como tal es un diálogo entre el Estado y sus pueblos indígenas o sus comunidades, en el cual el objetivo o finalidad primordial es llegar a acuerdos para tomar una o aceptar, ¿no?, una medida o propuesta administrativa o legislativa que implique que se reduzcan o, de ser el caso, no se afecten, ¿no?, los derechos colectivos de los pueblos. Los acuerdos a los que se lleguen en este proceso son de cumplimiento obligatorio por ambas partes. El derecho a la consulta de los pueblos indígenas es constitucionalmente obligatorio, dado que el Estado, ¿no?, debe tener o proveer medidas legislativas o administrativas susceptibles de que, bueno, no generen, ¿no?, estos impactos negativos en contra de la salud y la vida de todas estas poblaciones. Dentro de los principios que alberga como tal este proceso de consulta previa, tenemos lo que es la oportunidad al momento en que se desarrolla, las etapas, la interculturalidad, respetando las costumbres y todos los bienes asociados a la cultura como tal de las comunidades o las poblaciones. La buena fe, que implica que desde la primera etapa, ¿no?, se dé la información real, transparente, que no implique, ¿no?, actos que puedan vulnerar o generar una mala información, una falta de transparencia. La flexibilidad, que se rige en base a las diferentes etapas por las cuales se atraviesa para llegar a la toma de decisiones. El plazo razonable, de la que, bueno, cada subetapa prevé plazos al momento de llevarse el proceso de consulta previa. La ausencia de coacción, es decir, que ningún ciudadano como tal debe verse coaccionado para que dé tal vez una respuesta afirmativa a la propuesta o a la medida que quiera tomar el Estado. Y finalmente el principio de información oportuna. ¿Quiénes son los actores que participan dentro de este proceso de consulta previa? Tenemos lo que es la entidad promotora, es la entidad del Estado que promueve la medida legislativa o propuesta administrativa, es el responsable de realizar, ¿no?, las etapas de este proceso de consulta previa. Otro de los actores importantes es el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, que se encarga de orientar, organizar y brindar a los pueblos indígenas y originarios la información relevante y transparente en relación al proceso como tal. En los pueblos indígenas y originarios, las comunidades, que son los pueblos, ¿no?, como tal, que representan y mantienen su propia cosmovisión en relación a sus bienes interculturales, sus costumbres, entre otros. Los observadores, que son las personas naturales o jurídicas que observan cómo se realiza este proceso de consulta previa, son los veedores, pero dentro de esta función no se encuentra permitido que puedan emitir una opinión durante el trámite del proceso. La Defensoría del Pueblo, quien se encarga de supervisar el desarrollo del proceso de consulta previa, verificando que se respeten, pues, los plazos y las etapas conforme lo prevé la norma. Los asesores, que son las personas quienes son escogidas, ¿no?, por las poblaciones indígenas originarias, en el cual se encargan de trabajar en el sentido de que las poblaciones puedan comprender las medidas trabajadas y adoptadas, de ser el caso. Los intérpretes son aquellas personas que tienen el conocimiento de la lengua platicada en la población. Como tal, realizan esta labor de traducción e interpretación para que exista como tal una comunicación clara, sencilla y fluida. Y finalmente los facilitadores, que también son funcionarios que trabajan, ¿no?, para el Ministerio de Cultura, que promueven el diálogo en relación al proceso de consulta previa. Bien, estas son las etapas que a continuación vamos a revisar.
vinculadas a las etapas, en el caso concreto, del proceso de consulta. La primera etapa es la identificación de la medida. Esta primera etapa implica, como tal, que la entidad promotora, es decir, podría ser, ¿no? En un caso de hidrocarburos, el Ministerio de Energía y Minas, o en un proyecto también de minería que intervengan como tal el ministerio como tal, bueno, o dependiendo, ¿no?, de la entidad que está promoviendo la medida, que puede ser, ¿no?, una ley, una ordenanza, un plan, un programa, un proyecto, y que, de ser el caso, esta medida pueda afectar los derechos colectivos de las poblaciones indígenas, tendrá que realizar un proceso de consulta previa antes de que pueda ser aprobada esta medida, que, como bueno, se encuentra aquí detallado, puede ser una ley, ordenanza, entre otros. Este proceso de consulta, entonces, se lleva a cabo, se realiza, si es que puede producir, ¿no?, afectación directa a los derechos colectivos. Esto implica cuando pueda cambiar la vida de manera positiva o negativa de todos estos ciudadanos. Bueno, por lo general, siempre va a haber este grado de afectación con una connotación negativa. Pero ¿cuáles son los derechos colectivos que se encuentran también descritos en el convenio OIT del 169? Por un lado tenemos el derecho a la identidad cultural, es decir, a cómo ellos mismos, estas poblaciones, se ven, ¿no? El derecho a la participación, el derecho a la consulta, el derecho importante, ¿no?, a la tierra y el territorio, es decir, su derecho a la propiedad y posesión, su derecho a elegir, ¿no?, a sus propias autoridades, el derecho a su jurisdicción especial, que se encarga, ¿no?, de resolver sus diferentes conflictos internos, el derecho a la salud intercultural y el derecho a la educación intercultural. Entonces, todo este recuento, ¿no?, de derechos implica que se puedan garantizar los derechos colectivos de estas comunidades o poblaciones. La segunda etapa implica la identificación de los pueblos indígenas u originarios. De acuerdo a la descripción que realiza el artículo 1 del convenio, se consideran a las poblaciones indígenas a aquellas que descienden de poblaciones que habitaban en un país en concreto o en una región a la que pertenece desde la época de la conquista o la colonización o el establecimiento de actuales fronteras estatales. En el caso de, bueno, en nuestro caso como tal, ¿no?, en el Perú, el tema repercute, estamos hablando de lo que vendría a ser a partir del siglo XV hacia adelante, ¿no?, vinculado al tema de la colonización o la conquista como tal. Por otra parte, también alberga o da como connotación que cualquiera sea la situación jurídica de estas poblaciones, deben conservar sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. Asimismo, estos ciudadanos como tal tienen una conciencia especial vinculada a su identidad indígena, lo cual es un criterio importante, ¿no?, para determinar los grupos sobre los cuales se aplican estas disposiciones vinculadas al convenio IT 169. Una vez identificadas estas anteriores etapas, se realiza, ¿no?, la reunión preparatoria, se invita a las distintas organizaciones representativas de los pueblos indígenas, identificados en la segunda etapa o paso, y con ellos se elabora el plan de consulta. Es decir, primero tiene que estar debidamente definido, detallado la medida legislativa o la propuesta administrativa, luego de ello la identificación, ¿no?, si estamos ante las poblaciones indígenas, y una vez que se encuentran superadas estas dos etapas, ya se da como tal la elaboración del plan de consulta. Este plan de consulta es un documento que describe de manera detallada y sucinta cómo se realizará, ¿no?, el proceso de consulta previa, en la cual tiene información
resaltante vinculada a la identificación de la población, a las obligaciones y tareas de todos los sujetos involucrados dentro del proceso de consulta, a los plazos y sobre todo a la metodología del proceso de consulta. En la etapa 3 tenemos lo que es la publicidad. Se trata de un acto por el cual la entidad promotora, el Estado, es decir, quien está promoviendo la medida legislativa o administrativa, entrega a los representantes de los pueblos indígenas la propuesta, ¿no?, de la medida que se va a consultar, la propuesta de esta medida que puede, o bueno, va a afectar, ¿no?, de ser el caso, los derechos colectivos de estos ciudadanos. La manera que detalla la norma y como cual se lleva a cabo el proceso de información se da mediante lo que son folletos, afiches, también se puede dar este proceso de información mediante la emisión, ¿no?, lo que vendrían a ser los programas radiales, talleres o distintos otros medios de comunicación. Esto evidentemente dependiendo, ¿no?, de la ubicación en la cual se encuentren estos pueblos consultados. A partir de este plazo es que como tal se inicia el plazo de la consulta previa, es decir, a partir de esta etapa 3 comienza, ¿no?, a regir el proceso como tal, que prevé como plazo de duración lo que son 120 días. Luego de ello tenemos lo que es la etapa 4, que es la etapa de información, por lo cual las entidades promotoras del Estado informan a los pueblos en qué consiste la medida, ¿no?, cuáles son las consecuencias, las afectaciones o los impactos en sus derechos colectivos. El tiempo de duración de la etapa será entre 30 a 60 días. Recordarán, ¿no?, que en el segundo periodo del gobierno de Alan García se dio este conflicto ambiental del Baguazo, en el cual evidentemente la población pues rechazó, ¿no?, que se aprobaran estos decretos legislativos que fomentaban la inversión en relación a los proyectos hidrocarburíferos en la zona. Entonces, al momento en que se daba, ¿no?, esta etapa de la información, es que ya se encontraba resquebrajada como tal el proceso de consulta, porque no se llegaban a acuerdos, no existía un diálogo consensuado como tal. Luego de ello tenemos la quinta etapa, que vendría a ser la evaluación interna. Por intermedio de esta etapa es que se revisa la propuesta de la medida que está promoviendo el Estado, que puede ser una medida administrativa o legislativa, y de esta manera es que se analizan, ¿no?, cómo se pueden afectar los distintos derechos colectivos de estas poblaciones. Aquí es importante resaltar que el Estado no interviene en esta etapa, más bien su función radica en que debe otorgar o brindar, ¿no?, el diferente apoyo logístico al pueblo, a la comunidad consultada, para que se puedan reunir y tomar o evaluar, ¿no?, de manera interna las opciones como tal o la propuesta que les es facilitada. El plazo máximo de duración de esta etapa consiste en 30 días. Aquí, evidentemente, pueden darse dos situaciones. La primera es que el pueblo consultado puede estar de acuerdo con la medida, entonces se elabora el acta de evaluación interna y se le envía a la entidad promotora, o, de ser el caso, también puede ser informado de una manera oral. Y la segunda etapa implica que el pueblo consultado, al no estar satisfecho con esta medida o esta propuesta, presenta una nueva propuesta con modificaciones, y de ser el caso es que se presente esta segunda opción en la cual se da una nueva propuesta con distintas modificaciones, entramos a lo que vendría a ser la siguiente etapa, que sería la etapa del diálogo. En esta etapa del diálogo existe como tal una conversación entre la entidad promotora y los representantes, ¿no?, las representantes, de ser el caso, ¿no?, de la comunidad o la población indígena. El diálogo termina con el acta de consulta, en el cual se detallan los acuerdos, los desacuerdos,
y los diferentes actos u ocurrencias que puedan haberse surgido a lo largo de este proceso de consulta previa. Los acuerdos del acta de consulta previa son de obligatorio cumplimiento tanto para las poblaciones como para la entidad promotora y los otros actores, ¿no?, que han participado a lo largo de este proceso. Finalmente, tenemos la séptima etapa, que vendría a ser la decisión. Evidentemente, aquí se tiene pues ya la decisión en relación a si es que se encuentra aprobada la medida legislativa o administrativa. Dicha decisión debe estar motivada, es decir, debe de manera, se podría decir de manera, mediante una motivación calificada y cualificada, debe estar prevista de todos los incidentes o las decisiones que se adoptan en relación a de ser el caso, a la aprobación de la medida, en el cual debe hacerse una especial distinción en relación a los puntos de vista que se han visto trabajados a lo largo del proyecto, a las sugerencias o recomendaciones que han sido planteadas por los pueblos o las poblaciones para que se vean satisfechos sus derechos. El acuerdo entre el Estado y, bueno, y la comunidad o la población como tal es de carácter obligatorio, tal como se encuentra ya detallado en la lámina anterior, por lo cual debe ser cumplido y respetado por ambas partes. Y en caso de que no se alcance un acuerdo, corresponde a las entidades promotoras o a las entidades estatales adoptar, ¿no?, otras medidas que puedan ser necesarias o que puedan salvaguardar o garantizar los derechos que exigen, ¿no?, las poblaciones indígenas u originarias, vinculadas a sus derechos colectivos y sobre todo a garantizar y respetar su vida, su integridad y el pleno desarrollo de su cosmovisión. Como les comentaba, este fallo fue emitido a inicios de año, es el expediente 3066-2019, es un proceso de amparo, por el cual se declaró improcedente una demanda de amparo interpuesta por las comunidades campesinas de Chila, Chambilla y Chila contra el Ministerio de Energía y Minas. En el aula virtual, bueno, haciendo un paréntesis, se encuentra esta sentencia, que también la pueden revisar, pero en concreto el tribunal optó por concluir que el derecho a la consulta previa no se encuentra reconocido en nuestra Constitución, por lo que según el criterio de los jueces que votaron, o los tribunos que votaron para que se declare improcedente la demanda, no puede ser considerado como un derecho fundamental ni puede reclamarse su tutela a través de un proceso de amparo, que es un proceso constitucional que salvaguarda, ¿no?, nuestros derechos, algunos o la gran mayoría de nuestros derechos fundamentales previstos en el artículo 2 de la Constitución. Pero como les comentaba, este pronunciamiento trajo cola y existen varias críticas en relación a ello, dentro de las cuales, en síntesis, tenemos las siguientes. Primero, el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados de forma previa en relación a la aprobación de las medidas administrativas y legislativas que pudiesen afectar sus derechos colectivos es un derecho consagrado. Esto se encuentra previsto en el convenio de la OIT 169, lo cual es un convenio internacional que fue ratificado por el Estado mediante resolución legislativa 26.253, y ojo con esto, ¿no?, se encuentra vigente desde el 2 de febrero de 1995, es decir, no se ha dejado sin efecto este convenio, rige, ¿no?, sus disposiciones que han sido suscritas y avaladas por el Estado peruano. Siguiendo con ello, la consulta previa, en base, ¿no?, al convenio como tal, sí viene a ser un derecho fundamental que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico peruano, y todo ello se encuentra acreditado y, bueno, se da la conformidad de acuerdo a lo que prescribe, ¿no?, el artículo 55 de la Constitución Política. Recordarán que a inicios del curso les hablamos, ¿no?, les mencioné el tema de la pirámide de Kelsen, y en la cúspide se encuentra no solamente lo que es
el ordenamiento como tal de nuestra Constitución, ¿no? Los diferentes artículos o enunciados, sino que también se encuentran previstos todos aquellos tratados o convenios internacionales que haya suscrito el Perú. En base a ello es que por el control de constitucionalidad, estos convenios o tratados o convenios internacionales sí rigen nuestro sistema jurídico y por lo tanto debe ser respetado y es de obligatorio cumplimiento para el sistema jurisdiccional. Bueno, siguiendo con ello, de esta manera es que de acuerdo con, bueno, siguiendo, ¿no?, en esta línea, de acuerdo a lo que establece el convenio 169 y la Convención de Viena con relación al derecho a los tratados, el Estado peruano no puede invocar disposiciones vinculados a su derecho interno, vale decir, ¿no?, su propia constitución o decretos legislativos o leyes especiales para desconocer sus obligaciones internacionales. Máxime cuando el propio Tribunal Constitucional, como les mencionaba, bueno, a inicios de la sesión, había concluido, ¿no?, que los tratados internacionales de derechos humanos tienen rango constitucional y para ello esta argumentación como tal se encuentra recogida en la sentencia 25, acá hay un error, perdón, es 2005, proceso de inconstitucionalidad. En ese orden de ideas, entonces, resulta contradictorio que en esta sentencia del 2019 no se considere, ¿no?, a la consulta previa como un derecho fundamental, lo cual es incorrecto, porque ya anteriormente el Tribunal Constitucional ha emitido distintos fallos en relación a que debe optimizarse, ¿no?, los derechos de la identidad cultural y étnica, y sobre todo vinculados a la participación y la consulta previa. Se han identificado, ¿no?, de acuerdo a datos también de la Defensoría del Pueblo, que alrededor de 6 millones de personas se autoidentifican como tal, ¿no?, como parte de una población indígena en nuestro país. Por lo tanto, este fallo del Tribunal Constitucional evidentemente desconoce, ¿no?, ya los fallos anteriores, desconoce la propia, el propio rango de ley que tiene como tal el convenio OIT vinculado con los demás tratados internacionales. Y bueno, algo me queda aquí pendiente. No. Ya como les decía, este fallo, el que les he mencionado a inicio, se encuentra también en el aula virtual, en los cuales, como les comentaba, todos los tribunos que han fallado para declarar improcedente la demanda, el argumento central es pues, que desconocen, ¿no?, este derecho a la consulta previa, no transgreden como tal, ¿no?, esta disposición dada en la Constitución por intermedio del artículo 55. Y podrán darse cuenta que los otros pronunciamientos de los otros tribunos van en razón a ratificar, ¿no?, el convenio de OIT 169, van en la línea, ¿no?, de ratificar y reconocer este derecho a la identidad cultural, a la identidad étnica, la participación y cómo se desarrolla y como tal, ¿no?, el proceso de consulta previa en sus diferentes etapas. Bien, bueno, ya habiendo culminado con ello, estaría pendiente el tema de las exposiciones. Había grupos voluntarios. A ver, ¿qué grupo desea empezar con su exposición? Listo, adelante.
Un favor, tu grupo, Gretchen, los integrantes colócalos en el chat, por favor, para tenerlos identificados. Buenas noches, ingeniero. Se puede Sí, visualizar. adelante. Somos el grupo 4. Ok, adelante. Gracias. Bien. Los integrantes son Aragón Gillion, Samantha Freddy, Yankee Hamilton y mi persona quien les habla, Zenobia Gretchen. Bueno, en lo que vamos a abarcar es acerca de la población indígena, los emprendimientos sostenibles que vienen trabajando esta población indígena, las labores que realizan, cómo se encuentran actualmente sus ecosistemas, si existen daños ambientales en sus áreas y nuestras conclusiones. La población indígena que nosotros hemos tomado en esta ocasión es el pueblo Shipibo-Conibo, también conocido como Shipibo-Conibo. Es un grupo étnico de la Amazonía peruana que se distribuye en las riberas del río Ucayali. En el pasado eran 3 grupos, Shipibo, Conibo y Setebo, pero estas comunidades se unieron, ¿no?, para formar el pueblo Conibo-Shipibo. Hoy en día se mezclan a través del matrimonio. Están relacionados con la cultura y con la misma familia lingüística. Los Shipibo-Conibo hablan la lengua de la familia, que es el pano, que pertenece al grupo Capanagua. Actualmente, en las áreas que ubican, ellos tienen la temperatura de 19.7 y 30.6 grados centígrados en promedio, con una precipitación promedio de 1.753 milímetros al año, una vegetación que se caracteriza por sus áreas moneales y que abundan especies de tortugas. Esta población indígena viene realizando emprendimientos sostenibles, ¿no?, como son la producción bioagroforestal sostenible, utilizando prácticas modernas y ancestrales como la permacultura y los sistemas de replantación sintrópicos. Coshicop impulsa la coordinación y el lugar de la competencia entre las comunidades agrícolas indígenas. Los productos que actualmente participan en la comunidad son los planos, camu camu, jengibre, bagio, arroz de ribera, aguacate, ugula-ui, ayahuasca sostenible, chacluna, aceite de copaiba, juguito, sangre de dragón y hojas de uña de gato. Para producirlo se utilizan el conocimiento de sus antepasados para el desarrollo económico sostenible y ayudan a generar empleos para las familias que viven en las comunidades de Utucuru, Puerto Grau, Nueva Huaypá, y mantiene en el Parque Nacional Sierra de Divisor y los bosques alrededor de El Sira. Otro emprendimiento es el de la economía circular, que busca respetar y aprender sobre las creencias y valores y relaciones de la naturaleza con los artesanos y la naturaleza, ¿no? En sí, ¿qué labores realizan, no? En lo que ellos primariamente se basan en la producción. En la producción de plátano bellaco, ¿no?, 100% orgánico, de excelente calidad, bajo un enfoque de ayuda mutua y comunitaria. En sí, este es el emprendimiento, ¿no? Para producirlo se emplean conocimientos ancestrales que permiten un desarrollo económico sostenible, contribuyendo a generar trabajo para las familias. En cuanto a la comercialización, se distribuyen en 4 mercados, como son Caquetá Gamarra y el Huamanga de Puente Piedra y la Parada de la Victoria. Se buscan que sus productos se lleguen directamente a los consumidores, sin intervención de intermediarios, permitiéndoles más ventas a un precio justo. ¿Cómo se encuentran sus ecosistemas? Bueno, para ubicarnos en el área,
Es necesario decir que esto se encuentra ubicado en los departamentos de Ucayali, Madre de Dios, Loreto y Huánuco. Son sus ecosistemas, se encuentran, bueno, son selva húmeda premontaña, tropical, húmeda, con humedales. Está circundada por bosques, ¿no? O sea, ya sea bosques aluviales, inundables, bosques de terraza, no inundables, bosques altimontanos. Tenemos el ecosistema Jalca de San Pedro, de Chonta, de Jiullahuaya, de Pichangacocha, de León Machay, un bosque aluvial inundable de Honoria Norte, Honoria del Sur, bosques de Colina Alta y de Mayantucayo. ¿Existen daños ambientales en sus áreas? Sí, existen daños ambientales en las áreas de esta población indígena, debido a que se encuentra amenazada por las actividades ilegales, además se encuentra afectada por dichas actividades ilegales, como son la minería ilegal, cultivos ilícitos de coca, la deforestación, y bueno, en sí el emprendimiento de producción bioagroforestal no representa ningún impacto ambiental, más bien lo que busca es aprovechar, ¿no? estos recursos para tener una economía circular. Lo que en sí se hace es con los plátanos, que ya se puede, o sea, los plátanos lo hacen como unas hojuelas de plátano, y esto de alguna forma ya ese excedente que se tiene en la producción es procesado de esa forma. En cuanto a las conclusiones, el pueblo Shipibo-Conimo es un grupo étnico de la Amazonía peruana que se distribuye en las riberas del río Cayali, en donde se promueve una producción bioagroforestal sostenible, utilizando las mejores prácticas modernas y ambientales, como la permacultura y los sistemas de replantación sinantrópicos, producción de plátano bellaco al 100% orgánico, excelente, de calidad, bajo un enfoque de ayuda mutua y comunitaria. Están ubicados en la selva húmeda premontaña tropical y de humedales, circundada entre bosques. Las zonas están impactadas por la minería ilegal, cultivos ilícitos y la deforestación. Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Correcto. Bueno, interesante el enfoque vinculado, ¿no?, a la economía circular, la manera en cómo son comercializados sus productos como tal. A ver, acá hay varios que se están escribiendo por el tema del tiempo. A ver, continúa Anabel Pizarro. Sí, profesor, nuestro grupo. Ya. Grupo 13. Ya. Bien, buenas noches, profesor. Nosotros vamos a hablar acerca del desarrollo sostenible en las comunidades indígenas como primer punto, y después el pueblo indígena que hemos elegido siguiente, por favor. Para ello, primero vamos a identificar lo que es la población indígena, como yo le comenté, también los emprendimientos sostenibles que vienen trabajando dentro de él, también qué labores se realizan y también cómo es que se encuentra este ecosistema, si es que hay una problemática también. Ahora, sobre este artículo, vamos a dar a notar sobre lo que es los pueblos indígenas, que reafirman su importancia para superar, digamos, la crisis social y tanto ambiental. En el artículo que nos recomiendo es que durante el desarrollo del GSF, según Task Force, un evento internacional que reunió cerca de 40 gobiernos subnacionales de 10 países, los representantes de las comunidades nativas e instituciones encargadas con el fin de velar un ecosistema, se enfocan en dos puntos, tanto la manifestación de la necesidad en consolidar y fortalecer los espacios de diálogo, también construir un nivel subnacional y nacional, y que también sean construidos donde no existan. Más que todo lo que abarca es que
vamos a ponerle una fecha, que del 10 al 13 de octubre en la ciudad de Moyobamba, por ejemplo, en San Martín, se desarrolló este GSF, donde se dio a notar una reunión donde los pueblos indígenas no estuvieron ausentes, sino tuvieron una consideración en gran parte de ellos. Lo que busca es lo que son lo que es un desarrollo activo para establecer su economía. También hubo una presencia de un factor clave al momento de plantear tanto posibles soluciones ante los diversos desafíos que enfrentan los países frente a la degradación tanto de bosques y también lucha contra el cambio climático. Siguiente, por favor. Y para ello, para enfrentar, digamos, estos desafíos del cambio climático y para tornar un efecto de reconocimiento de las contribuciones tanto de los pueblos indígenas y el liderazgo indígena, hubo una inversión que dio un enfoque económico para el desarrollo del lugar, y también una asistencia técnica, hubo también una asistencia técnica adecuada, también una capacitación, un fortalecimiento organizacional y también servicios de infraestructura básica, también el fortalecimiento de su gobernanza territorial, también la certeza jurídica sobre sus tierras, entre otros puntos, tocaron otros puntos. Y con el fin de ver la necesidad de cada región para sus posibles soluciones. Y también cabe resaltar que la participación indígena en el GSF, Task Force, contó con el apoyo de también la Sociedad Peruana de Desarrollo Ambiental, también de Ternun Facility y otras organizaciones, con el fin de ver un desarrollo dentro de estas poblaciones, tanto aplicando su conocimiento y acción. Siguiente. Le doy pase a mi compañero. Buenas noches, mi nombre es José Carlos Salinas y continuando con la exposición. Según informes de las organizaciones de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como la FAO, se señala que los pueblos indígenas son los mejores aliados en la conservación de bosques, ya que en sus territorios las tasas de deforestación son significativamente bajas. En ese sentido, la participación de estas poblaciones en eventos como el GCF resulta relevante. Siguiente, por favor. Nosotros hemos identificado una población indígena que una de sus emprendimientos fue el bioemprendimiento con los excedentes de la producción de plátano en hojuelas deshidratadas, ubicado en la provincia de Quispicanchi, en la región de Cusco, y la provincia de Condorcanqui, en la región de Amazonas. Siguiente. La labor que lo realizan. Este emprendimiento cuenta con 15 jóvenes indígenas que lideran un bioemprendimiento que involucra a más de 300 agricultores. Su negocio consiste en transformar los excedentes de la producción de plátano en hojuelas deshidratadas, que sirve para elaborar otros alimentos. A este emprendimiento ellos lo llamaron como Nukui. Nuscuy brinda oportunidades de emplear a los jóvenes y mujeres de la comunidad de Chapi a través de la venta de sus productos. Siguiente, por favor. En el uso de la tecnología y sostenibilidad, cuenta con un secador de plátanos, el cual es un prototipo de madera. Nuscuy es el resultado del programa de World Progress de la Fundación de Caxa, desarrollado por CODESPA en Perú, junto a una red de organizaciones internacionales y locales, con el foco en los procesos de escucha y co-creación, así como la generación de alianzas. Se logra motivar la visión empresarial de las poblaciones principales de los jóvenes. Los jóvenes Ayacún han trabajado con ingenieros de centros de investigaciones punteros y han recibido orientaciones de especialistas en el liderazgo empresarial, marketing y comercialización. Así han transformado un producto descartado en un producto de valor añadido, que se produce sin alterar el medio ambiente y es muy nutritivo. Siguiente, por favor.
Doy el pase a mi compañero. Ya, continuando con la exposición, los resultados, bueno, de su proyecto es que gracias a la combinación de sus capacidades para la gestión empresarial y a la innovación tecnológica de su proyecto, se lograron que el producto sea competitivo con grandes expectativas de venta. Esto puede abrir los mercados para las comunidades o darles una diferente opción a las actividades económicas ya establecidas en ambas zonas que más adelante vamos a ver. Acá bueno, de los dos departamentos, de las dos provincias, distritos, es de Chapi y de la otra es de Aguajún. Y en este caso, lo que es este emprendimiento en Ucuy ha demostrado ser un modelo de negocio que, siendo aún pequeño, tiene efectos muy significativos en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, de fenómeno de la economía circular, bueno, dando o fomentando la economía circular, la igualdad entre hombres y mujeres y el empleo digno y la lucha contra la pobreza. Y aquí es donde entramos en las actividades económicas más populares, por así decirlo, de ambas zonas, tanto en la provincia de Condorcanqui como en la provincia de Quispicanchi. Las principales actividades económicas son la minería, pero no es una minería formal, sino minería ilegal, y esto obviamente produce altas tasas de deforestación y contaminación de las cuencas. Bueno, como pueden ver, estas son fotografías reales. Estas son fotografías de la provincia de Condorcanqui y esta es la provincia de la provincia de Quispicanchi. En la región de, si no me equivoco, Chapi, justo Chapi. Y bueno, y en ambos casos la actividad económica, bueno, impacta negativamente a los ecosistemas a los ecosistemas, y bueno, con esta diversificación económica se pretende que las personas, los jóvenes vean, no, o sea, no, sus intenciones no sea unirse o ser parte de esta minería ilegal y fomentar el deterioro de su ecosistema, del medio ambiente. Bueno, eso sería todo, profesor, gracias. Aquí aquí, Anabel, Axel. A ver, hagamos ya por el tema del tiempo. Los demás grupos, envíenme sus trabajos a mi correo, ¿correcto? A mi correo mejor envíenmelo, por favor. Y les iba a comentar, ¿les parece? Bueno, por temas de trabajo tengo que viajar el día de mañana por la noche. Entonces, ¿les parece si podemos recuperar las 2 horas restantes, bueno, de la semana pasada para el sábado 12 a las 10 de la mañana? A ver, ¿me pueden confirmar? Profesor, ¿qué le parece si mediante la delegada se haga un cuestionario, un test de Google en donde se pongan los horarios de su disponibilidad y obviamente así todos podemos votar? Gretchen sabe de eso, ¿verdad, Gretchen? Sí, ingeniero, podemos hacer. Usted me dicta los horarios y yo ya coordino para que la mayoría se adapte, ¿no? Porque siempre hay que algunos no pueden y otros que sí. Claro. Ya, entonces, ¿me puedes escribir, por favor, un WhatsApp, Gretchen, y yo te confirmo los horarios y, bueno, de acuerdo a lo que voten los demás, ya establecemos para recuperar esas clases el próximo sábado 12? Ya, ingeniero, más bien lo que me comentaban algunos es que si, digamos, en los días jueves que nos tocan, podríamos continuarlo. ¿Cómo? O sea, recuperar 1 hora. Sí, al menos recuperar 1 hora o continuar la clase, ¿no? Terminamos a las 9. También podría ser, es una buena opción. Entonces, ¿te parece si, bueno, por el chat lo definimos? Podría ser el caso recuperar 1 hora el siguiente jueves y la otra hora restante el sábado, o si no, ya sería la siguiente sesión. Bueno, eso ya Sí, lo vemos por entonces interno, ¿está bien? ya le escribo, Ya, doctor.
Ya pues, entonces quedamos mejor de esa manera y bueno, para que no, tampoco ustedes se vean afectados por ese tema. Bueno, ahí les he escrito mi correo para que me lo envíen, para que me envíen por ahí sus trabajos. ¿Sí, Sonia? Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos, amigos. Bueno, personalmente, doctor, me va a disculparme. El tema de las recuperaciones es un poquito difícil por el hecho de que estudiamos y trabajamos en mi caso. Entonces, como que ya lo tengo yo todo programado y la verdad es que un sábado o continuar después del horario de clases se me dificulta bastante personalmente. No sé si sería factible de pronto un domingo por la noche, ¿no? Porque nosotros terminamos el jueves y el viernes yo realmente ingreso a mi centro de labores 7 de la mañana y para mí es un poco difícil, doctor, ese tema de las recuperaciones. Bueno, sí, te entiendo. En todo caso, conforme a los horarios que, bueno, ahorita le voy a dar a Gretchen, al final se decidirá la votación y, bueno, tendré en cuenta también lo que me estás mencionando, Sonia, ¿no? En relación, entiendo que tal vez algunos también están con esos problemas. Yo, bueno, al igual que ustedes también, y bueno, en mi caso, inicio de trabajar desde muy temprano, pero, bueno, por temas de salud, como les indicaba, no pude conectarme la sesión del jueves pasado. Pero eso lo vamos a ver también. ¿Sí, Nicole? Profe, una consulta. En caso de que no pueda en los horarios que escojan, las clases van a ser grabadas, ¿verdad? Para poder verlas después. Claro, sí. Ya me pasó el semestre pasado también pues, por otro tema. Toda la clase va a ser grabada con el enlace de la sesión anterior, para que no se vean afectados con ese tema. Es decir, una vez que se culmine con recuperar esas horas, automáticamente el enlace les va a llegar a su correo, ¿no? Con lo que es el enlace Meet del jueves anterior. ¿Alguna duda? No, todo ok, profesor. Ok. Sí, Yasmín. Profesor, con respecto a los compañeros o a los demás grupos que no han expuesto, ¿vamos a exponer la próxima clase o solamente enviamos el trabajo? No, envíenme el trabajo y sí, a la siguiente clase también culminamos con ustedes, con sus exposiciones. Pero Ok, bueno, más que profesor. todo lo hago para tenerlo en la lista, ¿no? Quienes lo han trabajado. Bueno, el tema de la lista, tengo ahorita inconvenientes con la página, no puedo ingresar, pero una vez que se solucione, acá ya tengo captura de pantallas de los asistentes y ya yo lo completo una vez que pueda solucionarse este problema. ¿Sí, Gretchen? Doctor, todos los grupos enviamos a su correo, ¿verdad? ¿Los que expusimos también o no? No, los que expusieron no, solo los que están pendientes, como les decía, para tener una lista y ya la siguiente sesión ya culminamos. Gracias. Ya, sí, Sonia. Profesor, una consulta. ¿Todos los integrantes del grupo envían el trabajo o solo un No, uno integrante? nomás. Claro, uno nomás. Digamos, son 4, solo uno envía, pero obviamente ahí están pues los integrantes, ¿no? En el trabajo que han realizado. Bueno, entonces nos vemos el siguiente jueves y ya, bueno, entiendo que para este fin de semana de repente podrás tener esa encuesta, Gretchen, para ya definir, ¿no? Cuándo podemos recuperar esas 2 horas. Y bueno, Sí, estamos ya en contacto. sí, ya le escribí a su WhatsApp, doctor. Ya, sí, lo veo ahorita. Bueno, entonces nos vemos al siguiente jueves y bueno, tengan en cuenta el trabajo, ¿no? Que no se les pase el plazo. Bueno, hasta luego con todos, nos vemos. Ingeniero, no puedo tomar lista. Ingeniero, buenas noches. No, tengo problemas, no puedo entrar a la página de la universidad, no sé si es por mi conexión, pero ya a lo largo de la sesión he tenido pantallazos del chat y en base a ello voy a completar la lista de hoy día, ¿no? Así los que han asistido, los que han estado aquí, no se preocupen.